Y yo le aprecio mucho esta tarde a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que me ha aceptado esta llamada, porque ayer en su intervención ante la reunión de embajadores y cónsules, fijó una serie de posiciones muy interesantes y trascendentes de cara a qué, al tema migratorio. Yo quiero destacar, entre otros, uno, que es cuando hace un llamado a organismos internacionales como la ONU y como la OEA a que asuman su responsabilidad en este problema, porque yo debo decirle que en el caso México han mirado hacia otro lado. Olga, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz año y gracias por contestarme el teléfono. Muchísimas gracias, de verdad, Joaquín, y muchas felicidades, por supuesto, a ti y a tu familia. Muy feliz año. Igualmente, Olga. A ver, existe un llamado que me parece fundamental, porque luego las ciertas agrupaciones, incluso de la ONU y de la OEA, son muy buenas en materia de comunicación y muy ausentes en los hechos, en las necesidades. Así es, mira, concretamente el llamado que hice a la ONU y a la OEA es en razón, por ejemplo, del ACNUR. En la asistencia del ACNUR es muy importante en el tema de refugiados en la frontera sur. Entonces nosotros estamos pensando fortalecer nuestra COMAR, que es la Comisión Mexicana para Asilo y Refugiados, ahí en el sur de nuestro país, en la frontera sur, y desde luego ir acompañados de las organizaciones de Naciones Unidas y de la OEA, porque definitivamente este es un tema y es un problema en el que México no es el problema, es parte de la solución. El problema está en estos 3 países centroamericanos en donde tradicionalmente hay ingresos y muchos de ellos totalmente ilegales, desordenados, y nosotros lo que queremos es poner un orden en la frontera, que la migración, desde luego tiene una visión humanitaria, pero regular su ingreso de migrantes a nuestro país para que sea un ingreso legal y ordenado. Y en este sentido nos puede ayudar muchísimo, por ejemplo, ACNUR en el tema, porque les vamos a ofrecer asilo o les vamos a ofrecer refugio en nuestro país. Entonces, ACNUR puede ser un organismo muy importante. De hecho, ya he estado yo en comunicación permanente con ellos para que nos apoyen en esta digamos, primera en la frontera sur y en esta primera instancia de los migrantes con el gobierno mexicano y con las organizaciones de Naciones Unidas. También dijiste algo que me parece muy interesante. Dijiste, las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de un documento de identidad. Se tomarán impresiones de las huellas dactilares y una fotografía. De no querer brindar dichos datos, no presentar la solicitud o querer ingresar de manera ilegal, serán devueltos a su país de origen. Así es, exactamente. Este es orden regulada y legal. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, el primer derecho humano que tiene cualquier persona es el derecho humano a la identidad. Y si no tenemos la identidad de una persona, no le podemos garantizar sus demás derechos humanos. El derecho humano a la alimentación, el derecho humano a la educación, a la salud, etcétera, a un trabajo digno. No podríamos proporcionárselos, ninguno de estos derechos humanos, si no tenemos el primero de estos derechos, que es el derecho humano a la identidad. ¿Y cómo vamos a hacer esa identidad de los migrantes que ingresan a nuestro país? Primero, a través de una fotografía, a través de un registro en donde esté contemplado su nombre, su dirección, los más elementales datos de su identidad, y desde luego sus huellas, para saber quiénes son, de dónde vienen, qué características tienen. Mira, yo puse el ejemplo el día de ayer, las fosas de San Fernando, la lamentable tragedia de las fosas a San Fernando. 172 muertos, además, sin identidad. Además, sin identificar. Sin identificar quiénes eran, de dónde venían. Sabíamos que eran migrantes centroamericanos, pero nadie tenía su registro, nadie tenía su identidad, no sabíamos de dónde venían, no sabíamos quiénes eran. Entonces, imagínate ese evento tan dramático. ¿Cuántos migrantes centroamericanos han sido cooptados por la delincuencia organizada en nuestro país? ¿Cuántos de ellos han desaparecido? ¿Cuántos están en las mismas condiciones de los centroamericanos que se encontraron en estas fosas? Entonces, por eso, estamos cambiando radicalmente en la política migratoria, mi querido Joaquín. Desde hace muchísimos años la política migratoria era una política precisamente de deportación masiva
hacia sus países de origen, y desde luego sin la entrada legal y ordenada y con esta visión humanitaria que pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para estos migrantes centroamericanos, darles trabajo. Nosotros tenemos calculados, para que te des una idea, y ayer lo dije, unos 700,000 centroamericanos trabajando en servicios, en hotelería, en restaurantes, etcétera, por ejemplo en la Riviera Maya, en Cancún, en muchos lugares, inclusive de Tabasco, de Chiapas, en fin, de Oaxaca, en hoteles y en fin, y son 700,000 que ya están trabajando y que entran y salen del país, ¿verdad? Y que tienen un número de seguro social. Yo te puedo dar un dato ahorita: 600 migrantes de la caravana en Tijuana hoy son nuevos registros en el seguro social. 600, o sea, ya se incorporaron al mercado laboral estos 600 y ya están dando de altas en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Sí, pues es que para ellos, imagínate, de quedarse en Tijuana a regresar al infierno del que vienen, viva Tijuana. Viva Tijuana, y viva el norte, y viva Ciudad Juárez, y viva también Reynosa, etcétera, etcétera, que ya pues esas zonas de Reynosa y todo están sumamente, pues tienen un problema de delincuencia terriblemente complicado, pero ya están registrados, es decir, ya están asimilados, poco a poco se han ido asimilando a la sociedad de Tijuana, a la sociedad del norte, desde luego de Ciudad Juárez, en fin, y entonces este programa que nosotros vamos a implementar, que es un programa migratorio que tiene como eje principal los derechos humanos, porque esto es lo que hemos sido instruidos por el señor presidente, y desde luego, mira, todos estos traficantes de personas en la frontera sur, los famosos polleros, que muchos de ellos los meten a tráiler cerrados, sí, ¿verdad? Y dijo que son condiciones no solamente infrahumanas, son delincuenciales, caray. Oye, pues tratamos de resolverlo. Diste otro dato, que oficialmente hay 12 puntos de cruce, ¿no?, en la frontera sur. Legales, sí. Pero ¿cuántos tienes detectados ilegales? Vamos, porque es una frontera que no es frontera, ¿no? Más de 350 puntos ilegales de cruce. De hecho, a ver, cuando sube el río, sí, se meten en estas llantas, en, ¿no?, las llantas, sí, en las llantas, y cuando está el río, cuando está totalmente seco o cuando hay muy poca agua, entran caminando. Entonces, nosotros lo que pretendemos es decirles, a ver, vamos a poner también dentro de estos 370 o 360 puntos que son ilegales, algunas de los módulos de migración, y de otra manera les decimos, los módulos de migración van a estar a su servicio, y estos módulos de migración van a ser de multiservicios, e inclusive van a digamos, si están solicitando asilo en México, vamos a darles la oportunidad de trabajo, en fin, el programa de desarrollo de la frontera sur del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que incluye convenios de colaboración y cooperación con el Triángulo Norte de Centroamérica, va a tener por objeto más importante que no se desplacen estas poblaciones, que tengan las oportunidades de trabajo, de empleo y de seguridad social y de seguridad personal en sus países de origen. Es lo que se tendría que hacer en México, para replicar en México, para evitar porque ningún migrante se va porque se quiere ir. Claro. Nadie, ninguno, ¿sí? Y yo te digo una cosa, yo formo parte desde hace mucho tiempo del Foro Migrante, y todas las reuniones que hemos tenido allá, el que coordina la doctora Eunice Rendón, que tú conoces. Yo conozco bien y que además le respeto, es una agente de primera. Sí. Cuando yo pregunto quiénes quieren regresar a México, pues, ni el 5% quiere regresar a México, Olga. Yo creo que a veces en los gobiernos de México o en México hemos tenido una visión equivocada de que quieren volver a México. No quieren volver a México, quieren tener una estancia segura, con libertad, que no vivan en las sombras y en la zozobra y en la angustia. Y fíjate que esto curiosamente se replica con nuestros hermanos centroamericanos. Ellos se sienten más seguros en México, tienen más oportunidades de trabajo en México, tienen seguridad social en México y educación en México. Haz de cuenta que es como un espejo, sí, también. Sí.
de lo que acontece con los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, lo que acontece con los centroamericanos en México es muy similar. Oye, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ¿qué respondes a quienes están diciendo, lo has visto, han criticado que México le está haciendo trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos al correr la frontera de Estados Unidos a la frontera con Guatemala? Pues al contrario, Estados Unidos lo que quisiera es que tuviéramos prácticamente en la frontera cerrada, ¿no? Para que no llegaran los centroamericanos y cruzaran por nuestro país y llegaran a los Estados Unidos. Es decir, nuestra política migratoria es nuestra política migratoria. No estamos, digamos, ellos tienen su propia política migratoria. De hecho, creo que va a dar una conferencia el presidente Trump. Pero su política migratoria es la de ellos. Nosotros tenemos nuestra política migratoria que supone una estrecha colaboración y coordinación, obviamente con los países centroamericanos y con todas las dependencias del Ejecutivo Federal. Y esto lo vamos a hacer. Cuando yo dije que sí habíamos resuelto o que teníamos en vez de resolución el problema de la caravana en Tijuana, es que así fue. Así fue, y hasta ahora nos están dando las gracias, inclusive el gobernador y el presidente municipal, de lo que hicimos por esta caravana, en las carpas, en los sistemas de salud. Hicimos hospitales, ahí mismo, les estábamos dando el servicio médico, el servicio de comidas. Marina y el Ejército nos apoyaron en forma muy determinante para dar las 3 comidas diarias a estas personas: higiene, baños, regaderas, cobertores, en fin, les hicimos, digamos, amable, cuando menos sus necesidades más básicas se los estuvimos resolviendo. Pero ya no queremos caravanas, ya no queremos portazos, queremos que vengan en forma ordenada y legal a nuestro país y con esta visión humanitaria, sí, pero no en estos portazos que dieron en octubre. Sí, de acuerdo. O sea, tú rechazas como secretario de Gobernación que el gobierno de México le esté haciendo el trabajo al gobierno de Estados Unidos. Lo rechazo categóricamente. Bien. Lo rechazo categóricamente. Ahora, este tema, Olga, tú lo dijiste, yo lo llevo manejando también hace muchos años. Yo manejaba hace muchos años que la migración iba a ser el sino del nuevo milenio, y esto de las caravanas llegó para quedarse. Porque si bien es cierto, como señalabas, los datos que diste con los embajadores y cónsules de que entraron 300,000 migrantes indocumentadamente a México, en las caravanas entraron 10,000 personas, pero las caravanas lo que les ha dado es visibilidad. Visibilidad y seguridad para ellos en un momento determinado. Ahora, ¿cómo nos estamos enterando de la caravana que ya, supuestamente se está formando? A través de las redes sociales, porque a través de las redes sociales ellos convocan nuevamente. Tenemos conocimiento que todavía no está estructurada, que todavía no está perfectamente determinada, pero el conocimiento que tenemos de esta nueva caravana es a través de las redes sociales. Hoy las redes sociales, como tú sabes, es una maravilla porque te enteras de muchísimas cosas, y entonces en estas redes sociales están convocando, por eso tenemos el conocimiento. Bien, dime una cosa por último, en el caso de los llamados presos políticos, comentaste esta madrugada, ¿no? ¿A qué hora te levantas, Olga? ¿A las 4? A las 4 de la mañana, sí. Porque no es cierto que el presidente empieza a las 6, empieza a las 5:30 y a veces al cuarto para las 6, mi querido Joaquín, y si llegas a las 6, ya llegaste tarde. No, ¿y para qué quieres, no? O sea que estás llegando yo llego a las 5:30 concretamente, pues me levanto a las 4 de la mañana, todos los días. Sí. Oye, hablando de esto de los llamados presos políticos, dijiste 16 han sido liberados, se están revisando más casos. Hay casos que efectivamente hay presos que yo no les llamaría políticos, sino presos pues porque así se ha impartido la injusticia, la injusticia, vamos a decirle así. Yo digo que así ¿sabes cuál es mi frase? Cuando estoy viendo todas estas cosas, se ha administrado la injusticia. No, pues, en lugar de tener un sistema de administración de justicia, habíamos tenido un sistema de administración de injusticias. Digo, así lo estoy diciendo, ¿no? Porque de verdad, los expedientes que estamos revisando, tenemos ahorita para revisar 360 expedientes, y hasta ahorita han sido liberados 16 personas en el mes de diciembre. Pensamos que podíamos tener mucho más personas liberadas en los próximos días y en las próximas semanas.
estamos en una revisión muy particular, muy puntual de cada uno de estos expedientes para ver si reúne los requisitos de obtención de su libertad. A través de las diversas cuestiones, desistimientos de la Procuraduría, apoyándolos para los amparos, procurando que tengan ya sentencias definitivas, porque hay unos que tienen 10 y 12 años en la cárcel o más y no tienen sentencias definitivas. Imagínate lo que te estoy hablando. Sí, no, sí, además hay casos que se llevan de generación en generación, ¿sí? Y eso de generación en generación. Entonces ahorita estamos atendiendo, yo creo que jamás que yo recuerde en la historia de la Secretaría de Gobernación habría habido en la instalación de una mesa de justicia y reconciliación revisando los casos de algunas personas que injustamente han estado privadas de su libertad. Esto es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y la instalamos de inmediato. Bien. Y hemos estado revisando los casos. Dos preguntas más, secretaria de Gobernación. Uno, te lo pregunto esto como exministra de la Corte, si podemos hacer una abstracción momentánea, ¿sí? ¿Qué opinas del arribo del ministro Arturo Saldívar a la presidencia de la Corte? Sé que eres muy respetuoso, pero ahorita estoy hablando con la exministra, ¿sí? Pues mira, realmente yo llevaba una relación espectacularmente positiva con mi queridísimo amigo Arturo Saldívar. Es más, como tú sabes, coincidíamos prácticamente en todos los criterios, desde en la sala y en el pleno. Entonces, para mí, el arribo de Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte va a ser muy positivo, porque va a renovar una visión de la justicia menos formal, menos acartonada, más liberal, más pro derechos humanos. En fin, creo que fue muy positiva que llegara Arturo Saldívar a la presidencia y me dio muchísimo gusto. Acuérdate, y yo no sé si tu auditorio tenga en mente esto, yo sostuve la presidencia. Yo lo tengo, pero dilo tú. Yo sostuve la candidatura de Arturo Saldívar hace 4 años durante 32 vueltas. Sí. De 32 vueltas yo sostuve la candidatura de Arturo Saldívar hace 4 años. Hasta que el entonces presidente de la Corte cambió su voto. Así es, y yo le pregunté por qué lo había cambiado y la respuesta fue muy fuerte, fue un argumento muy fuerte, fue: yo tengo que transitar mi presidencia. Y al tener yo que transitar mi presidencia, tenía que cambiar de voto, porque si no, no podía transitar la presidencia. Y fue realmente el argumento que, cuando menos a mí en lo personal, me lo compartió. Bien, ahora, secretario, ¿qué opinas de la decisión que han tomado esta mañana los ministros de recortarse el sueldo 25%? Bueno, me parece que van en la misma línea de la austeridad del presidente López Obrador. Que bueno, muchos de los órganos constitucionales autónomos, respetando, y el presidente ha dicho que respetará su autonomía, ellos mismos han resuelto, así como lo ha hecho el Poder Judicial, de que van en la misma idea de la austeridad republicana, porque este gobierno lo que trata es precisamente de tener esta austeridad, y lo han compartido prácticamente todas las instancias del gobierno y los poderes públicos. Bien, Laura, pues te aprecio mucho que hayas dedicado este tiempo esta tarde a este programa. A ti, Joaquín, de verdad me queda mucho gusto saludarte. Ya ves que estoy siempre a tus órdenes para cualquier llamada y para cualquier comunicación, porque me importa mucho que tu auditorio tenga realmente la visión que yo tengo de las cosas. Oye, nada más, por último, pues ya ves que siempre es una conversación que no vamos a terminar nunca, Olga. ¿Ha afectado en algo políticamente el tema del desabasto de las gasolinas en algunos estados? ¿Han buscado gobernadores? Los gobernadores han estado en contacto con precisamente el director de Petróleos Mexicanos. Sí. Lo cierto es que es ligeramente más caro distribuirlo en pipas. Sí, tenemos que reconocerlo, pero con el robo de combustible tan enorme que se tenía, que era verdaderamente descomunal, inadmisible, pues. En ningún país del mundo sucede lo que sucedía del robo de combustible como sucedió en México. Es increíble. A ver, en la mismísima refinería de Salamanca había un tubo de quién sé cuántos diámetros y de 3 kilómetros de largo, ¿sí? Y nadie se daba cuenta. Nadie se daba cuenta.
ahí estaba el tubo. Y no solamente eso, o sea, todos como en el monitoreo del combustible, de las tuberías, ahí se veía cómo inmediatamente se bajaba la presión para poder extraer el combustible en todos los ductos. De verdad inaceptable, inadmisible lo que estaba sucediendo, por Dios, y cómo nadie hacía nada. Nadie hacía nada, era un dejar pasar, un dejar hacer, y que pues nosotros no podíamos permitirlo ni podíamos seguirlo permitiendo. Bien. Olga, pues gracias por contestarme, te mando un saludo. Igualmente y feliz año, de todas maneras. Muchas felicidades. Gracias. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.